Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, en el rezo del Ángelus del día de ayer domingo, insistió en un alto al fuego para poder ayudar a las víctimas de la pandemia. Francisco sigue con preocupación el alarmante aumento de casos de coronavirus en el mundo. Por eso, al terminar el rezo del Ángelus, dirigió estas palabras a quienes sufren sus peores consecuencias. In questo tempo in cui la pandemia non accenna a arrestarsi, desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali. Según la Universidad Johns Hopkins, el número de fallecidos en el mundo ya supera las 600.000 personas. Para facilitar la atención de los enfermos y evitar la difusión del virus, el Papa insistió en la propuesta del alto el fuego global hecha por la ONU. Rinnovo l'appello a un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l'assistenza humanitaria necesaria. A Francisco también le preocupa un conflicto que se ha reactivado en estos días en el Cáucaso. Armenia y Azerbaiyán han retomado el conflicto armado por el control de la región del Nagorno-Karabaj y han provocado más de una decena de muertes. Auspico che con l'impegno della comunità internazionale e attraverso il dialogo e la buona volontà delle parti si possa giungere a una soluzione pacifica duratura. En Italia, aunque hay mayor libertad de movimiento, para evitar contagios siguen prohibiéndose las aglomeraciones. Por eso el Vaticano presenta un aspecto muy distinto al habitual, con muchos menos peregrinos en la Plaza de San Pedro. Nos vamos hasta España, donde el arzobispo de Madrid levanta un monumento fúnebre para ayudar a aquellas personas que han fallecido y que no tienen dónde ser enterradas y así aliviar un poco el dolor y la incertidumbre de las víctimas. Una de las ciudades más afectadas por la pandemia es Madrid. Allí el arzobispado ha levantado un lugar para aquellos que no tengan dinero para sepultar a sus familiares fallecidos por la pandemia. El arzobispado siempre tiene, como todos los sacerdotes, tienen necesidad de poder responder a las necesidades mismas de sus feligreses. El arzobispado, viendo esta necesidad, abrió este túmulo del recuerdo, en donde se van a depositar alrededor de 1900 cenizas que no tengan dónde depositarlas, pues esta es una manera de poder decir, bueno, hay un lugar, ¿no? En solo 15 días, prácticamente en tiempo récord, la Fundación Sacramental San Justo habilitó el túmulo del recuerdo. Cuenta con una planta hexagonal y 2,5 metros de altura. Recibimos una llamada de la Archidiócesis de Madrid, en la que nos pedían que habilitásemos un espacio donde poder albergar las urnas cinerarias de estas familias que se habían visto doblemente afectadas por la crisis sanitaria y por la economía, y que contaban en su poder con cenizas de sus seres queridos y no tenían ni la opción ni la posibilidad de enterrarlos. La estructura está recubierta de mármol, un material que encontrar en plena pandemia fue todo un reto, y será recubierta por un baldaquino. Un baldaquino es una estructura que aloja en su interior, o que protege un altar o una sepultura, con lo cual perfecto. De tal manera que aunque no cubre el interior, desde todos los puntos de vista, cuando lo ves, tiene una silueta clarísima de templo. El túmulo del recuerdo ya está habilitado. Fue bendecido por el propio cardenal Carlos Osoro y representa una muestra más de la cercanía de la Iglesia madrileña en medio del dolor y la crisis generada por el coronavirus. Hoy quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Mateo,
tenemos esa reprimienda de Jesús hacia los fariseos, ya que ellos le pedían que obrara un milagro para poder creer en Él. Me recuerda esto a muchos de nosotros que en ocasiones le decimos a Dios, si me haces este milagro, voy a cambiar de vida. Una forma de querer como chantajear a Dios, ¿no? Y lo hacemos muy a menudo, quizás consciente o inconscientemente. Primero pedimos que Dios haga el milagro para luego cambiar de vida, cuando debería ser lo contrario. Primeramente debemos de cambiar nuestra vida y luego el Señor obra el milagro en cada uno de nosotros. Y Jesús los reprime y les dice duramente de que no les dará más milagro que el de Jonás. Y ese consiste en que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, por lo menos así lo dice esta bonita fábula de Jonás. Entonces, así también el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Jesús les estaba hablando de su muerte y de su resurrección, que en realidad es el milagro de los milagros, la resurrección. Por eso es importante que nosotros, cuando leamos esta escritura, este pasaje del Evangelio, descubramos que Jesús les estaba dando a los fariseos una oportunidad única en sus vidas, de que a través de ese misterio de la muerte y de su resurrección, ellos puedan creer que Él es el Mesías, el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Definitivamente, les dijo Jesús, les hará más llevadero el juicio para la gente de Nínive, que se convirtió con solo la prédica de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. Y así también habla de la reina del sur que viene a visitar a Salomón y dice, y aquí hay alguien más grande que Salomón. De esta forma el Señor les quiere decir a los fariseos que abran sus ojos, que vean que quien tienen al frente es mucho más grande que todos esos personajes de la historia. Ojalá que no nos pase también a nosotros lo mismo, porque cuando vemos a Jesús en cada hermano, sobre todo en el marginado, en el pobre, en el necesitado, ahí descubrimos su presencia y en eso consiste vivir en su amor. Que el Señor nos dé la gracia de descubrir su grandeza cada segundo de nuestras vidas. Y el Papa Francisco nos invita a que durante el mes de julio oremos por nuestras familias. Unámonos a la intención de nuestro Pastor Universal. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Nos vamos a Sudamérica, a Venezuela, donde los hospitales están a punto de colapsar debido a la propagación del COVID-19. De COVID-19 ha causado, según la médico venezolana Lila Vega, una alta ocupación de las camas de las salas de emergencia. En ciertas zonas del país, en donde hay mayor número de casos, ya nuestros hospitales están colapsados. Y eso responde a varias estrategias erradas. Una, no haber diseñado
sitios en los cuales o mecanismos mediante los cuales los pacientes no tuviesen que acudir al hospital, sino que pudiesen ser atendidos más cerca de su comunidad y que fueran aislados en sus comunidades. Cuando llegó la pandemia al país, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro habilitó 46 hospitales para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus, pero 4 meses después, según esta enfermera, no se dieron abasto. Se ha crecido desmesuradamente un alto porcentaje diario de diagnosticados contagiados con COVID-19 que se ha visto, el ministerio se ha visto en la necesidad de habilitar otros hospitales cuyo fin no era para la atención de pacientes con COVID. Maduro asegura que garantizan otros mecanismos para dar tratamiento a los contagiados. Si en algún estado llegáramos a 80% de ocupación de camas, debemos preparar entonces. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del Poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Los trabajadores sanitarios dicen que su vida está también en riesgo por la escasez de artículos de protección. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno altamente preocupante, que es una desproporción en el número de fallecimientos de trabajadores de la salud. Ese número ronda el 20%. En España, que se vio severamente afectado por este problema, ese número era de 0,7%. Al menos 3 estados de Venezuela ya rebasaron su capacidad hospitalaria para atender a pacientes con coronavirus, de acuerdo con la Asamblea Nacional. Las autoridades venezolanas pretenden trasladar a algunos de los contagiados a hoteles como estos, lo que ha provocado la indignación de la ciudadanía. El temor es contagiarnos de ese virus. Cuando a ellos les falte la comida o el alimento ahí, ellos van a tener que salir de ahí. Ellos dijeron de que no, que ellos quedan hacinados ahí, pero es mentira, porque van a tener que salir a buscar el alimento, porque el gobierno no le garantiza la alimentación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Nos vamos a Centroamérica. En Costa Rica, 47 médicos han sido puestos en cuarentena. Esto debido a que algunos de ellos, entre cirujanos y anestesiólogos, han salido infectados por el coronavirus. Ahora se busca quién atienda a los pacientes. Una cirujana dio positivo y esto obligó a sacar a 47 más que tuvieron contacto cercano con ella. Esto provocó el cierre temporal de los quirófanos y la búsqueda urgente de especialistas para operaciones. Una funcionaria del área de cirugía dio positiva. Y se hizo todo el barrido epidemiológico en conjunto con el Ministerio de Salud, y ayer se tuvo que mandar para la casa a todos los cirujanos, tanto cirujanos generales como cirujanos pediátricos del Hospital San Carlos. Yo conversé ayer con el doctor Asdrúbal Solís, que es uno de los cirujanos del Hospital de San Carlos, y inclusive él estuvo dispuesto a mantenerse en el hospital mientras se conseguía otro cirujano. Incluso un médico del Hospital México que visitaba a su familia en su día libre tuvo que ponerse el uniforme y la mascarilla para asistir en San Carlos. Gracias a Dios, hay un cirujano del Hospital México, el doctor Andrés Cedeño, que él estaba en San Carlos en ese momento porque tiene familiares ahí y estaba, creo que de paseo, estaba en la zona de San Carlos, y él va a cubrir este fin de semana. El director del centro médico confirmó la situación en el hospital. Conversó con Noticias Repretel. Ya tenemos cubierto el servicio de cirugía para lo que resta de estas 2 semanas en que los compañeros y colegas van a estar en cuarentena o aislados por orden sanitaria. Este lunes llegarán 3 cirujanos del Hospital de Punta Arenas para apoyar el faltante de personal. De momento, el Hospital de San Carlos se mantiene atendiendo las emergencias y cirugías de manera normal. Y regresamos a Sudamérica. Nos vamos hasta el Perú, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Después de 126 días en que se decretó el confinamiento para luchar contra el coronavirus,
estamos en una situación muy mala. Ha habido ya más de 13.000 fallecidos, hay más de 350.000 contagiados, la lucha contra este virus sigue adelante, pero cada vez hay gente más contagiada, hay progreso en algunos lugares donde se va venciendo. Un lugar que hay que destacar es Andahuaylas, una ciudad, una población de la sierra, donde están ya venciendo bastante este virus. Incluso están construyendo plantas de oxígeno, también realizan ivermectina, que es preventivo, incluso es curativo de este virus, 2.000 frascos diarios, y también siguen pues visitando las casas en busca del virus. Felicitamos a la población de Andahuaylas. Una población muy golpeada en el sur es Arequipa. Allí hay muchos contagiados que están en carpas a la puerta del hospital para que les puedan tratar. No hay camas, los médicos están todos muy enojados porque parece que les falta medios, les falta manera de atender a la gente. Ayer fue el presidente del gobierno allí para ver la situación, y tanto los sanitarios como los familiares de los enfermos le rechazaron con pancartas y él ya no pudo visitar nada, tuvo que retirarse. Le perseguían incluso para que visitase la carpa donde están tantos enfermos, donde se mueren antes de poder entrar, pero no fue posible. La situación es muy dura, muy dura. Tenemos también que resaltar cómo la Iglesia sigue luchando y ayudando en lo que puede. Ahora especialmente está ayudando en la alimentación, porque la pandemia del hambre está también avanzando muchísimo. Lima parece que está de luto. ¿Por qué? Porque en este mes, que es el mes de las fiestas patrias de la independencia, siempre se ponían en todas las casas banderas, la bandera peruana. Ahora apenas hay banderas. Ciertamente merece la pena guardar este luto en el que estamos viviendo y a la vez seguir luchando para que con la fuerza de Dios y la sabiduría humana venzamos esta pandemia. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. Y regresando a Centroamérica, nos vamos hasta El Salvador, donde el padre Andrew Oliva, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Centroamericana, nos brinda una hermosa editorial titulada Asumiendo Responsabilidades. De algún modo, todos los sectores del país tienen alguna responsabilidad en la preocupante situación que vivimos. Unos por no escuchar las posturas de los demás, otros por guardar un silencio obsequioso o aplaudir a todos sin criterio, unos por criticar destructivamente, otros por no hacer nada, unos por salir a la calle sin motivo, otros por condenar a los que lo hacen por necesidades apremiantes. Sin embargo, quienes tienen la mayor cuota de responsabilidad en el desborde de la pandemia y en sus consecuencias en la economía familiar y nacional y en la salud mental de la población son los que rigen los destinos del país. Pretender culpar de todos los males al adversario político sin asumir las propias responsabilidades no es más que un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Pretender que cada quien ha actuado acertadamente
y el equivocado es el otro, es una vana ilusión. La situación de la epidemia ha ido agravándose, con un creciente número de contagios y más vidas apagándose diariamente. Es el momento de un cambio radical de actitud. El sufrimiento de cada vez más familias y el clamor de los trabajadores de salud que se ven impotentes obliga a hacer algo con carácter de urgencia. Y ahora les presentamos el hisopo nasofaríngeo rediseñado para ser más efectivo a la hora de detectar el COVID-19. La herramienta principal para diagnosticar el COVID-19 es el hisopo nasofaríngeo, por lo que mantener el suministro será fundamental, nos dijo el profesor en Ingeniería Biomédica Ramón Montero. Lo que estamos intentando lograr es proveerles a nuestros compañeros en el sistema de salud aproximadamente de 1.000 a 1.300 dispositivos diarios. Imprimir estos dispositivos con la tecnología de 3D printing, de impresión tridimensional. El equipo de investigadores de la Universidad de Miami está en la recta final para lograr la aprobación de un diseño particular. Evitar errores humanos cuando se toma la muestra. Por lo tanto, estamos haciendo un diseño en la parte del palo para que, aunque la persona ponga la cabeza hacia arriba o a lo mejor la enfermera o la persona que esté tomando la muestra a lo mejor no está muy consciente de la manera correcta de poder hacerlo, pues el diseño como tal evita hacer un error cuando se toma la muestra. El hisopo será más rígido y tendrá pequeños agujeros en la punta para facilitar la recolección de la muestra, afirmó Montero. Hacer pruebas en cabezas cadavéricas y mandarle esos datos a la FDA para que aprueben nuestro propio diseño. Por el momento, la institución educativa está imprimiendo los hisopos con protocolos previamente autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés. Florida se perfila como el próximo epicentro de la pandemia en Estados Unidos, por lo que asegurar el suministro de este dispositivo será esencial en la batalla contra el COVID-19, afirmó el investigador. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Regresando a El Salvador, el arzobispo Monseñor José Luis Escobar Alas dice: El Salvador está de luto. Lo escuchamos. Compartirles un pequeño comunicado que hemos preparado para este día. Dice así: primero, nos preocupa mucho la situación que está viviendo a causa de la pandemia nuestro país. Ya son tantas personas enfermas y un gran número de difuntos. Es verdaderamente doloroso el panorama. Mas, sin embargo, no debemos desmayar. Debemos confiar en Dios, suplicarle constantemente y tomar las medidas necesarias para no contagiar a los demás ni ser contagiados. 2. Es necesario, como hemos dicho en otras ocasiones, guardar todas las medidas de sanidad, el lavado de manos muy frecuente, usar la mascarilla, el alcohol gel y las demás desinfecciones. Permanecer en casa cuanto más se pueda. Y si por desdicha se presentaran síntomas en nosotros o en alguno del grupo familiar, es necesario el tratamiento inmediato antes de que sea demasiado tarde. Tercero, en esta situación tan grave y crítica que vivimos, es muy importante que tengamos los mejores sentimientos de solidaridad para que nos ayudemos mutuamente, ayudando a cada uno
de nuestros hermanos. Dios se manifiesta en todos los actos buenos de solidaridad que se ofrecen a los hermanos que están pasando necesidad. Y Dios bendice grandemente esos gestos. Cuarto, expresamos a todas las familias que tienen enfermos entre sus miembros nuestra cercanía, nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Pedimos constantemente a Dios la recuperación de ellos. Así también, en el caso de las familias que hayan tenido alguno o algunos muertos en su grupo familiar, sepan que estamos unidos a ustedes, orando por sus difuntos. Quinto, El Salvador está de luto por la muerte de tantos salvadoreños. Nos embarga ese sentimiento de dolor. ABA Televisión y ABA Media Group se une al regocijo de todos los colombianos en la celebración del Día de su Independencia. Felicidades a todos ustedes. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde que nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, así como también en nuestras plataformas digitales, Roku TV y Amazon Fire, y por supuesto en el canal 75 de Multivisión Cable en Guatemala, como también en nuestras cadenas hermanas. No se olvide de buscarnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, siga en su compañía de ABA Televisión y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.